En una mañana como esta, en el cual una vez más estamos celebrando lo que es este hermoso Día de los Veteranos, celebramos como nación la gratitud de nuestra libertad que tenemos. Eso crea obviamente el mosaico de culturas, de trasfondos que somos como nación, y es una bendición todo ello. Pero esa conversación, especialmente de estar en Oaxaca, estar en México, me ayuda a reflexionar de que las experiencias de cada individuo, los cuales se valoran y no se minimizan. Inclusive Jesús es el tipo de persona que en los evangelios escucha las experiencias de la gente y les añade valor a ellos. ¿Qué es el valor? Ese es el valor. El valor es que Jesús nos ayuda a no usar nuestras experiencias como el estándar de la vida. Son importantes, pero el estándar de la vida es Jesús, no las experiencias. Entonces, el reto que tenemos hoy en día, por ejemplo, en nuestra cultura, es ver la realidad en una celebración como este fin de semana, de lo que hace nuestra nación, ser nuestra nación, es ver la realidad entre lo que significa la experiencia de un gobierno como el de nosotros y una iglesia como la de nosotros. Ambas cosas, gobierno e iglesia, son extremadamente importantes. Inclusive lo que yo quisiera que habláramos por los próximos minutos, porque estamos en esta conversación de los 10 mandamientos que le hemos llamado text, donde vemos los 10 mandamientos como la plataforma. La plataforma es la base. La palabra en inglés es la palabra template. Es la base, son los planos, como si fueran a edificar una casa, necesitan los planos. Esos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son establecidos y creados en un tiempo en donde Moisés, como líder, después de 40 años de ser el príncipe de Egipto y ser el heredero al trono de la nación más poderosa del mundo, comete él un homicidio que lo hace salir de Egipto huyendo, pierde todo, termina siendo o ejerciendo la profesión de la que es de las más bajas, que es un pastor de ovejas, donde en inglés la palabra es outcast, que es un prófugo de la justicia. 40 años como príncipe, 40 años como prófugo, y a los 80 años se encuentra con una zarza ardiendo, una mata que está ardiendo, escucha la voz de Dios, porque Dios de una manera tangible le habla, le dice: tienes que ir al lugar donde te andan buscando, después de que asesinaste a un egipcio. Entonces 80 años de edad, y él regresa e inicia un proceso que le llamamos el éxodo, donde es literalmente la creación o el template, la base, lo que viene siendo los planos, el modelo para la formación de una nación. ¿Por qué? Porque él toma un montón de esclavos, los cuales no tenían identidad, y la identidad que tenían estaba en contra de la Biblia. ¿Qué implica ello? Que era una identidad de 400 años de esclavitud, una identidad en la cual abrazaron o creían en el politeísmo, la adoración de múltiples dioses. Era una identidad en la cual su relación con Dios o su expresión a Dios era más que nada de queja, donde clamaban y decían: ¿por qué no nos sacas de aquí? Entonces era un contexto completamente disfuncional, y Moisés se da la tarea de obedecer a Dios, saca a esa gente, y los 10 mandamientos es literalmente llevar un montón de gente de todo lo que acabo de decir a convertirse en una nación que eventualmente no solamente va a prosperar, lo cual es importante, y prosperan grandemente porque vas a llegar a la monarquía unida con el rey Saúl, el rey Salomón, el rey David, el rey Salomón, y son una potencia mundial. Esa nación se convierte en unos 350 años en una potencia mundial. Esa transición está basada en los 10 mandamientos. Entonces, al estar en Oaxaca, al estar en México, al vivir en Estados Unidos, para mí no tiene mucha ciencia el asunto. Podemos hablar economías, podemos hablar política, podemos hablar un montón de cosas, familia, estructuras, todo eso, y es importante que lo hablemos. Pero al final de la historia, la base para que una nación no necesariamente se haga cristiana, porque yo no creo en naciones cristianas, para que una nación vea la vida a través de la Biblia, eso es lo que yo creo. Perspectivas cristianas, perspectivas que abracen el Evangelio, tienen que ser los 10 mandamientos. Y por eso es que hemos hablado ya, y esta es la semana número 9, hemos hablado de esto. Hoy estamos en el pasaje o en el mandamiento que dice: no matarás, no matarás. Porque es obvio que el contexto en el que estamos hablando otra vez es la experiencia de estos israelitas o de estos hebreos que vienen de un contexto donde no hay derechos, son esclavos. Entonces, si tú eres un esclavo en ese tiempo, el valor de tu vida es de cero, no vale tu vida. Entonces, ahora que has caminado por 40 años en el desierto y estás por entrar a una tierra, escuchen esto, a una tierra donde uno de los mandamientos, no tanto prescriptivos, pero descriptivos, en otras palabras, son mandamientos que no se convierten en la ley de cómo debe de ser la vida.
Es simplemente que son dados bajo las circunstancias. Dios le va a ordenar a ese mismo pueblo que fueron abusados por 400 años, cuando poseen la tierra prometida, ellos van a tener que matar a la gente que está ahí. Entonces, esa disyuntiva de ser asesinados por generaciones tras generaciones, ser abusados, donde literalmente su vida es simplemente, el valor de tu vida está en lo que me produces a mí. ¿Me explico? O sea, tú trabajas y yo te dejo vivir. Tú no trabajas y te voy a morir. Es el contexto de esclavitud. Ahora, 40 años después, están ante un montón de naciones bajo el amparo de Dios, y el mandato de Dios a Josué, ya no es tanto Moisés, pero Josué, pero también en el desierto lo hicieron, es que tienen que entrar en guerra, y donde literalmente la mano de Dios implica que cuando Dios está sobre ellos, ellos van a vencer. La mano de Dios desaparece, van a perder la guerra. Entonces, esa disyuntiva de antes me mataban y ahora tengo que matar, ¿cómo la procesamos? ¿Alguna vez se han encontrado en esa disyuntiva en sus vidas? Donde dices tú, esto es lo que yo era antes, ahora estoy aquí, ¿qué hago al respecto? Porque en esta experiencia me fue de esta manera, pero ahora que estoy acá, me explico. Entonces, en un momento dado, tus experiencias se convierten bastante difíciles de procesar, porque en tu corazón tú sabes lo que la Biblia dice, o por lo menos sabes lo que debes de hacer, pero a la misma vez es tan difícil obedecer, o es tan difícil hacer lo que se te está pidiendo. Entonces, es en el contexto del que estamos hablando, porque para mí una manera de describir esto, y se me hace bastante fácil hacerlo, porque esto no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con sentimientos, es el concepto de lo que es la iglesia y el Estado. Una vez más, en un domingo como este, tenemos que hablar de esto. Porque ¿qué papel juega la iglesia y qué papel juega el Estado o el gobierno en nuestra cultura? En un mundo tan diverso, en un mundo en el cual vemos, por ejemplo, un ejemplo así rapidito, porque cada año vamos a Alemania, y este año, de este julio que estuvimos en Alemania, nos tocó trabajar como familia, como iglesia, con refugiados de Siria, de Egipto, de Afganistán, iraníes. ¿Me explico? Entonces, tú ves este mar, son millones de personas que se han movido a través de Europa para buscar refugio político y refugio de asilo político. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juega el gobierno en abrazar todos estos refugiados? ¿Qué papel juega la iglesia cuando literalmente tus colonias cambian? Porque ahora hay un montón de gente que no se ve como tú, no hablan tu idioma y tienen idiosincrasias completamente diferentes. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo navegamos esto? Entonces, esta mañana lo que quiero que dejemos bien claro es esto, porque mi tiempo está obviamente reducido, como cada domingo, y a mí me gusta mucho hablar, así es que es una mala combinación. Tiempo reducido, mucho hablar. Pero el punto es este. El papel de la iglesia a la luz de la Biblia es que Mateo capítulo 16... y no tengo tiempo para adentrarme en detalle porque sería un sermón solito eso, pero Mateo 16 habla de que las llaves del reino son dadas a la iglesia, y por lo tanto, basado en lo que Pedro dijo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Conmigo? ¿Todos? Una vez más, las puertas del infierno. ¿Qué implica ello? Por favor, escúchame tanto. Véame, no se me distraiga. El punto es este. El punto es de que si ustedes piensan en términos de dos reinos, que es el reino de justicia, el reino de Dios, con el reino de la maldad, que la maldad es real y no tengo que explicarla, existe la maldad. En la lucha de estos dos reinos, observen el lenguaje de Jesús. Y Jesús dice que las puertas del infierno, ¿qué implica ello? Implica que en una lucha yo nunca pelearía con puertas, yo pelearía con una espada. ¿No es cierto? Entonces, eso me dice a mí que la lucha entre el reino del bien y el mal, en la lucha de la iglesia en contra el infierno, no es una lucha en la cual la iglesia tiene que estarse protegiendo del infierno. La lucha es de que el infierno tiene que protegerse de la iglesia. Nosotros no existimos para estar controlando la maldad, y ojalá no nos pase lo que sucedió en San Antonio con la iglesia la semana pasada, donde entra la persona y hace una matanza. ¿Me explico? La maldad es real y existe ello, pero el punto que estoy tratando de decir es esto, es simplemente que el trabajo de la iglesia se nos ha dado las llaves para literalmente conquistar, abrir y poder penetrar con el evangelio, y entre paréntesis, el precio a pagar es el mismo que Jesús ejerció, es el precio de una vida sacrificial, es el precio de una vida en la cual Pablo dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, clamamos y decimos reconciliados con Dios. Para eso existimos como iglesia. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Esa es la función de la iglesia. Se nos ha dado, literalmente, se nos ha dado las llaves. ¿Cuál es la función del gobierno? La función del gobierno, de acuerdo a Romanos capítulo 13 y otros pasajes, puedo irme al libro de Génesis, cuando Adán y Eva se rebelan ante Dios, los echa fuera del huerto,
y Dios literalmente pone a la entrada del huerto un ángel. Ese ángel tenía ¿qué? Con él, algo tenía. ¿Alguien recuerda qué tenía el ángel? Es lo que tenía el ángel. En la puerta del huerto, el ángel tenía una... ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo el ángel? Guardando o protegiendo. Entonces, ¿qué es el papel del gobierno? El papel del gobierno es que se le ha dado la espada en la cuestión de protección. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Que en un día como este, en un fin de semana como este, estamos eternamente agradecidos que tenemos un sistema de protección, policías, soldados, ustedes llámenlo como lo quieran llamar, pero es la razón que tenemos libertad, ¿no es cierto? Es el precio que se ha pagado en la cuestión de proteger nuestro sistema, proteger las familias. Nosotros tenemos una hija de 19 años que está en Marshall, está a 10 horas de nosotros. Y honestamente, yo saber como padre que mi hija tiene un celular, que si en un momento dado ella puede marcar 911, hay un sistema en la ciudad de Marshall que va a hacerse presente si mi hija necesita protección, porque yo no estoy allá, ¿sí? La mayor parte de los países del mundo no tienen eso. Sobre todo los que venimos de otros países sabemos que eso no existe. Entonces, el papel del Estado o del gobierno es la protección de la vida de la iglesia. Y me podrán alegar y me podrán decir, pero ¿qué haces cuando los gobiernos son corruptos? ¿Qué haces cuando los sistemas no funcionan? Mi argumento a ello es lo mismo que sucede cuando la iglesia es corrupta. Celebramos el 31 de octubre precisamente la Reforma, que la Reforma es el descubrimiento de la palabra de Dios puesta en práctica en un sistema de iglesia corrupto. ¿No? Y para ser honestos, porque tenemos que ver la viga en el ojo antes de criticar la paja en el del hermano o de otras iglesias, seamos honestos, todos sin excepción, todos sin excepción tenemos teología corrupta. ¿Qué implica ello? Que nadie la tiene perfecta, ¿sí me explico? Estamos en un proceso de aprender de Dios, del carácter de Dios, pero no podemos llegar al punto de los hombres que vamos a leer ahorita, que son los fariseos y saduceos, los líderes religiosos, que simplemente entraban a la iglesia diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como mi hermano. ¿Sí? Cuidado, porque esa actitud es como la avaricia. ¿Saben a qué me refiero con la avaricia? Greed es la palabra en inglés, greed, avaricia. La avaricia nunca se ve en el espejo. ¿Qué es lo que decimos? No, yo soy una persona luchadora. Yo me esfuerzo. No, compadre, eres un avaro, porque ¿cuánto necesitas? ¿Sí me explico? Más acumulación. Es lo mismo que pasa con esto que estamos escribiendo. Entonces, el papel del gobierno es que aun cuando el gobierno es corrupto y la iglesia potencialmente hace cosas que no debe de hacer, obviamente para nosotros, cuando la iglesia cometió el error en la historia del cristianismo de tomar la espada, nosotros le llamamos la Santa Inquisición. ¿Sí? ¿Han leído historia un poquito de eso? Es una vergüenza, no debimos de haber hecho eso, porque Dios nunca comisiona a la iglesia a evangelizar a la fuerza. El propósito de la espada o de la fuerza es del gobierno. Ese es su propósito. Entonces, cuando estos conceptos son ignorados o son confundidos, nos encontramos en una condición de tragedia. ¿Por qué? Escuchen eso, por favor. Independiente cuáles sean sus preferencias o qué concepto tengan ustedes o yo tenga de la iglesia o del gobierno, del país que vengamos, eso es lo que quiero que nos llevemos esta mañana bien en claro, que es la base de lo que estamos hablando. Es de que ambos, tanto la iglesia, Mateo capítulo 16, y el gobierno, Romanos capítulo 13, ambos fueron creados por Dios, ambos. Y ambos fueron creados con un propósito. Como es el propósito por el cual tú fuiste creado, yo fui creado, mi matrimonio fue creado, mis hijos fueron creados, mis nietos eventualmente serán creados. ¿Cuál es el propósito? Todo se trata de la gloria de Dios, de desplegar, de presentar, de expander, de mostrar que el Dios en el que confiamos es precisamente ese, un Dios confiable. El punto de que yo crea en Cristo no es mi habilidad de confiar en Cristo. El punto es de yo desarrollar en mí la confianza o la fe de Cristo, que eventualmente lo que hace no despliega que yo soy una persona de fe, despliega o comparte a mis hijos, a mis compañeros, al mundo entero, que el Dios en el cual yo he puesto mi confianza es un Dios confiable. Es increíble, por ejemplo en Oaxaca, increíble, me dejó así con la boca abierta. ¿Cómo es que la cultura mexicana, pero específicamente Oaxaca, porque otra vez, Oaxaca es otro país, es otro mundo, como luego decimos, cómo Oaxaca celebra el Día de los Muertos? Increíble.
Nosotros hemos estado en un 4 de julio, hemos estado con familia en Washington, D.C., enfrente de la Casa Blanca y del Capitolio. Y es obvio que es una experiencia muy bonita. El patriotismo, ver a Estados Unidos en todo su esplendor. No sé si eso les puede dar una imagen de lo que estoy describiendo, pero Oaxaca sabe cómo hacer la celebración del Día de los Muertos. Es increíble. Y no tengo tiempo para describirlo. Inclusive, por más que se los mostraran en fotos, tienen que ir para que vean cómo. Y acaba de suceder, obviamente. Entonces, ahí está toda esa celebración. A donde voy con esto es que simplemente piensen en la cuestión de cómo esas experiencias de la vida, las experiencias, muchas veces determinan los valores o determinan el concepto que tengo. Si mi matrimonio me está yendo bien, estoy emocionado del matrimonio. Si me fue mal, le tengo miedo de volverme a casar. ¿Sí me explico? Experiencias de los cuales, una vez más, no las minimizo, pero tenemos que ver, independientemente de la experiencia que yo he tenido en estas áreas, tengo que basarlo en algo más allá que mi experiencia. Y esa es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, basado en ello, la razón que esta conversación de esta mañana es de extrema importancia, que consideremos las experiencias, pero que nos vayamos a la Biblia. Consideremos de dónde venimos, de qué nos pasó y cómo nos fue de niños, pero vayamos a la Biblia, es por lo que sucedió precisamente hace una semana. Esta foto es la foto de las 26 cruces en las cuales ya están puestas a las afueras de San Antonio, la ciudad de Sutherland Springs, Texas, que precisamente hace una semana a las 11:30 de la mañana alguien entró a la iglesia en el momento, First Baptist Church, Sutherland Springs, entró y así, a sangre fría, ¿qué es lo que hizo? 26 personas fueron ejecutadas, 20 heridas. De tal manera que esta mañana oramos, y lo vamos a hacer otra vez, vamos a orar por esta congregación, por este pastor, porque parte de las personas que fallecieron, no sé si vieron eso, pero fue su hija de 14 años de edad. Es una de las víctimas que fallecieron hace una semana a raíz de algo que no debió de haber sucedido. ¿No? ¿Sí o no? No es el plan de Dios, no es lo que Dios deseaba para esta gente, pero obviamente la maldad existe. Entonces, piensen por un momento, porque este tipo de circunstancias, lo que hacen en un momento dado, van a exponer o van a mostrarnos qué es lo que creemos del papel del gobierno o la iglesia. De tal manera que el artículo que les estoy mostrando o de donde vienen estas fotos tiene la pregunta entre 26 o 27, porque aparentemente una de las víctimas era una mujer que tenía 8 meses de embarazo. Y legalmente hablando, 38 de los 50 estados de nuestra nación, ellos tienen, o esos estados tienen, leyes que protegen a lo que se le llamaba el homicidio, o lo que se llama el homicidio fetal. En otras palabras, cuando el bebé está dentro de la mamá, ¿se considera en este caso doble homicidio, o nada más es un homicidio de la mujer? ¿Mató, al morir la mujer, murieron 2 o murió 1? ¿Sí ven el conflicto que está habiendo? Y menciono esto porque el mismo gobierno, escuchen esto, el mismo gobierno que crea estas leyes que las necesitamos, el gobierno de Estados Unidos que crea estas leyes, es el mismo gobierno que tristemente ha legalizado el aborto. Entonces, para mí, la disyuntiva y la confusión que hay en la cultura hoy en día es que, el hombre ya no vive, ¿verdad? El asesino o el que causó ese dolor. Pero asumiendo que la persona viviera y lo lleváramos a la corte y fuera aplicada la ley sobre él, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay de un asesino que entra a una iglesia y mata a la mamá con su bebé, que en este caso, de acuerdo a la ley, es descrito como bebé, pero cuando una muchacha se acerca a un hospital de aborto, es simplemente tejido, lo que está adentro, y no bebé? Porque mi respuesta a ellos, pónganse de acuerdo, gobierno, o es bebé o es tejido. ¿Tiene el derecho la mamá de hacer lo que quiera con su cuerpo y abortar? ¿O tiene el derecho este hombre, por lo que haya sido, que él entra a la iglesia y a todos mata? ¿Sí ven la disyuntiva? Esta confusión de la cultura no es el producto de que haya maldad, aunque la maldad fue un papel importante. ¿Sabe cuál es la confusión de la cultura? ¿Saben por qué vivimos en este mundo? Porque no estamos considerando la base, el template de lo que Dios estableció. En cualquier momento que nosotros nos alejemos de lo que Dios estableció como su propósito para la vida, para el negocio, para el dinero, para la sexualidad, para las relaciones, en cualquier momento nuestra vida emocional, física, espiritual se va a encontrar en esta disyuntiva. Y yo creo que esta confusión que hay ahorita en nuestra cultura es el momento perfecto para que la iglesia predique el evangelio. Y diga una vez más, independientemente, ya sea algo premeditado y sea lo que en inglés llamamos self-inflicted, que es la palabra, simplemente es como seres humanos nos causamos dolor a sí mismo haciendo estas barbaridades, o sea la experiencia de una persona que literalmente a sus 14, 15, 30 años, lo que sea, entra a una clínica de aborto y decide deshacerse de ese tejido
porque no es un bebé supuestamente, ¿verdad? Independientemente del concepto de la conversación, es el momento oportuno que cuando nuestros hijos se sientan en la high school, se sientan en la universidad y discuten este tipo de conversaciones, nuestros hijos tienen que procesar estas tragedias reales a través de la palabra de Dios. Y esa es la razón por qué estamos aquí. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Qué bueno que me preguntaran eso porque es exactamente lo que iba a hablar. Así es que vean lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 5. Aquí está lo que se le conoce como el sermón del monte, no del mante, pero del monte, y las bienaventuranzas. Y en este sermón, Jesús, que es capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, su primer sermón de su vida o del ministerio, es la primera vez que Jesús va a predicar en el sentido público, es su inauguración. Él predica un sermón en el cual da las bienaventuranzas, y la segunda cosa es esto, versículo 21, ustedes han oído. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Capítulo 5, versículo 21. Ustedes han oído. El día viernes, sí, porque el jueves hablé, el viernes hablé, en el siguiente día, antes de yo subir a la plataforma a hablar otra vez en la conferencia de pastores, se acabó el tiempo de la alabanza, de la oración, y subió el pastor anfitrión y anunció, yo sin saber, después seguía yo de hablar, anunció la muerte de un pastor de antaño, un ícono de la denominación bautista en México, un pastor de muchos años, un líder, y aparentemente había estado enfermo y falleció. Yo recuerdo a ese hermano, yo lo recuerdo a ese pastor, porque mi suegro, que es de esa generación, lo invitó varias veces a Ciudad Mante, donde yo soy. Entonces, de chico lo recuerdo, en aquellos años cuando él era activo y todo eso. Entonces, la primera cosa que me vino a la mente al estar yo sentado y era el próximo a subir a la plataforma y predicar la Biblia, mi primera reacción fue esto. Esa fue mi reacción. Mi reacción fue, cuando yo suba a la plataforma, o conforme yo hablo el viernes, y hablo a ustedes esta mañana, yo literalmente me estoy parando, o estoy parado, en las afirmaciones, en las vidas, en los ministerios, en los sacrificios, en la entrega, en la consagración, en el esfuerzo, en la dedicación de lo que hemos oído. Porque anteriormente ha habido hombres y mujeres que vinieron por delante de nosotros. ¿Me explico? En otras palabras, lo que tengo que cuidar mi corazón, no de hacer, y cuidar mi corazón es de no pensar que yo soy el nuevo aquí, que yo soy la esperanza del equipo, que yo soy el cambio de esta generación. ¿Sí me explico? Nada de eso es cierto. Yo simplemente estoy construyendo en lo que hemos oído. El reto del tiempo hoy en día, el tiempo de nuestra generación, véame tantito, es que el tiempo de hoy en día, cuando estamos en disyuntivas como estas, el problema de la cultura es que no estamos tratando de buscar consejo. Cuando estamos en disyuntivas como estas o en tragedias como estas, cometemos el error de pensar que nosotros sabemos qué hacer en estos momentos. Cuando estamos en problemas como estos, cometemos el error de simplemente no consultar a nadie, confiar en lo que Proverbios describe como nuestra propia prudencia y simplemente lanzarnos a ver qué sucede. O simplemente decimos, bueno, eso es karma, bueno, eso es mala suerte, bueno, es que simplemente, ¿sí me explico? Sacamos unos raciocinios que literalmente no significan absolutamente nada. Entonces, Jesús lo primero que enseña es esto, que ustedes han oído. Está hablándole a una cultura en la cual obviamente conocían a profundidad la palabra de Dios. Y Jesús, antes de retarlos, porque el mensaje va a ser retador, lo que está por decir, antes de retarlos, Jesús dice, déjenme decirles que lo que estoy por decirles o comentarles o presentarles es algo que ustedes ya conocen. No me juzguen ni me pongan en esa categoría de que yo estoy tratando de sacar una doctrina, una teoría, algo nuevo. Ustedes ya lo han oído. ¿Qué es lo que han oído? Han oído de otras personas, de sus antepasados. ¿Y cuál es el mandato? Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. No matarás. De tal manera que todos aquellos que lo hacen o lo hagan son aquellos que eventualmente quedarán sujetos o quedarán bajo la custodia del juicio ante el tribunal. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas, el pago es ¿qué cosa? No cárcel. No cárcel. ¿Qué es el pago? Tu propia vida. E inclusive en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tiene que crear y formar lo que se le llaman ciudades de refugio. Porque la muerte muchas de las veces, o la muerte de alguien era por accidente, no era necesariamente asesinato. El concepto de este mandato es lo premeditado. El concepto de no mates no es el concepto de alguien que accidentalmente mata a alguien. No es el concepto de que vas a la guerra y tienes que matar, porque si no te matan,
o porque tienes que matar para protección de... ¿Sí captamos lo que estamos haciendo aquí? Hay varias maneras de procesar esto, ¿verdad? Nomás para poder entender esto, el concepto de no matar es la premeditación de porque puedo, voy a matarte. Eso es lo que la Biblia condena o está describiendo aquí. Por lo tanto, lo que quiero que entendamos es esto, en sus hojitas. Cristo está presentando el mensaje o reenfatizando el mensaje. Lo difícil que va a ser para esta nación o para esta audiencia que hace 2000 años, los judíos, bajo la opresión romana, una vez más, el contexto es opresión, el contexto es abuso, el contexto es que los romanos habían perfeccionado, por favor escuchen esto, los romanos perfeccionaron la crucifixión. No la crearon ellos, pero ellos la perfeccionaron. ¿Qué implica ello? Que los romanos eran unos bullies y la mejor manera de ejercer la espada ya no era simplemente matándote. Te voy a matar de tal manera que te voy a intimidar, porque si alguien tiene la osadía de rebelarse ante el gobierno romano, observen cómo los matamos y los crucificaban y literalmente la muerte era por asfixión, porque eventualmente no podía respirar. Literalmente lo que hacían los romanos, a los judíos en particular, es que les abrían las vísceras y literalmente en un espectáculo público, imagínense el mall, la apertura del mall que están ahorita abriendo y que probablemente va a tener un gran impacto para el viernes, Black Friday, Navidad. Imagínense un montón de cruces con gente semidesnuda, casi desnudos, con las vísceras de fuera. Esa es la muerte que los romanos perfeccionaron. Entonces, en ese concepto, cuando ellos leen no matarás y Jesús está hablando, les está hablando de un mensaje que crea un problema donde ahora hay una tensión muy grande, porque literalmente Jesús va a decir, en ese concepto de asesinato, en ese concepto de abuso que ustedes están extremadamente familiarizados, ustedes tienen la idea que el Mesías que ustedes esperan es para evitar precisamente ese sufrimiento. Y lo irónico de la historia es que Jesús está por demostrarnos que Él no vino a evadir o a quitar la muerte. Él vino a voluntariamente ser ejecutado. Isaías 53. Entonces, si tú eres un judío y ves a Jesús crucificado, Jesús se veía como judío, caminaba como judío, comía como judío, roncaba como judío, hablaba como judío. Jesús olía como judío. ¿Saben de qué estoy hablando? Jesús era un judío. Entonces, como nación, como pueblo, si eres un discípulo de Jesús, lo último que necesitas como tu caudillo y tu libertador es otro judío crucificado. ¿Me explico? Ya son muchos los judíos crucificados. Es exactamente lo que necesitamos, que ya no haya más judíos crucificados. Y es ahí donde la disyuntiva empieza. Y es ahí donde el ministerio de Jesús, el reino de Jesús tiene un giro completamente diferente. Observen lo que va a decir Jesús. Me encantaría que aquí termináramos, aunque deberíamos de terminar por el tiempo, y orar simplemente, pero tienen que escuchar a Jesús, porque aquí es donde Jesús hace algo increíble. Pero yo les digo, ya lo escucharon, pero yo les digo, ya lo abrazaron, y muchos de ustedes se sienten que están delante de Dios muy bien y que esa vida tan religiosa, ese conocimiento de los mandamientos que ustedes lo han perfeccionado, porque cuando Jesús se aparece hay como 617 mandamientos añadidos a los 10 para proteger a los 10 de no ser violados. Porque aquí la meta, escuchen eso, la meta de los judíos no era el caminar en santidad ante Dios. La meta de los judíos era evadir, hacer enojar a Dios. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, una cosa es que mi hijo tome decisiones que me hagan sentir orgulloso y que me llenen de gozo. Pero una cosa muy diferente es que él tome decisiones que espere que no me dé cuenta que las tomó. ¿Sí ven la diferencia? Porque si me entero, va a haber problemas en la casa o me va a desilusionar. Entonces, en ese contexto Jesús habla. Y Jesús dice, yo les digo, ¿qué está implicando Jesús? Que ustedes obviamente ven a Moisés como el héroe de la historia, porque Moisés es el creador de la nación. Ustedes ven a Abraham como el padre de la fe, lo cual lo es. Ustedes ven y hablan del rey David, que es la ciudad de David, donde nace Jesús. O sea, hablan de los héroes de la fe, qué bueno. Pero yo les digo, en otras palabras, todo es importante, pero yo
yo soy más que la ley, yo soy el cumplimiento de la ley. Jesús está diciendo yo, véame tantito, yo, dice Jesús, es lo que se puede decir, yo soy el Señor de la ley, yo soy el dueño de la ley. Entonces traduzcan eso a su contexto. Ahorita venimos a una iglesia como esta, venimos a un momento como estos, pensando en familia, pensando en diferentes experiencias. Véame tantito, aquí el punto no es que Dios nos ayude a navegar todo esto, aquí el punto es que vengamos entendiendo que independientemente de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestro mundo, lo que ha pasado anteriormente o lo que viene por delante, Jesús está diciendo, yo soy el Señor. Yo soy dueño de tu trabajo, yo soy dueño de la salud, yo soy dueño de tus hijos, yo soy dueño de tu matrimonio, yo soy dueño. ¿Sí me explico? ¿Qué es el punto? Que Él es el dueño, Él es el Señor. Estoy diciendo, por lo tanto, aquí el punto no es tanto el mensaje, es el mensajero. Apreciamos el mensaje y la Biblia es necesaria, pero nosotros no adoramos la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia. ¿Sí? El matrimonio es importante y es un regalo de Dios, pero no adoramos el matrimonio. ¿Cómo lo sé? Porque cuando el divorcio se hace presente, hacemos un ídolo de la imagen del ex esposo o del dolor que causó el divorcio. No minimizo ni lo que hizo el ex esposo o la ex esposa, ni minimizo la cuestión del divorcio. Pero todo lo que estoy diciendo es que Dios es dueño de todas las cosas. La pregunta es esta: si Dios es dueño de todas las cosas, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo vivo ese señorío de Cristo cuando estoy en la disyuntiva que presenté hace rato? ¿Cómo le hago si yo soy el pastor de la iglesia ahí en el área de San Antonio? Esta mañana, que tenemos que adorar a Dios cuando mi hija de 14 años no está con nosotros. Y hace una semana mi hija participaba en los cultos. Porque Dios es dueño, ¿verdad? Pero aparentemente a Dios se le durmió el gallo y mi hija no está aquí. ¿Cómo le hacemos? Porque Dios es dueño, ¿no es cierto? ¿No es Dios dueño? Si Dios es dueño, ¿por qué hace 2000 años nosotros que somos de la simiente de Abraham vivimos bajo la opresión de los romanos? ¿Dónde está el señorío de Cristo? No es alguna vez se ha sentado de esta manera. El punto es el mensajero, de tal manera que dice él, es precisamente lo que han escuchado. Han escuchado, no matarás. Pero ahora yo les digo que todo aquel que ¿qué cosa? No tanto que mate, pero todo aquel que se enoje y se enoje contra su hermana, en otras palabras, olvídate de los romanos, olvídate de los asirios, es tu propia gente, tu hermano, tu gente, te enojes contra ellos, dice él literalmente, quedará sujeto al juicio del tribunal. Cuando pienso en la palabra enojo que Cristo está describiendo, porque acuérdense que lo que dijimos anteriormente, no hablamos de muerte o asesinato accidental, no hablamos de la persona que va a la guerra y esta gente sabe lo que es guerra y mata a alguien. Estábamos hablando, o hemos hablado, el contexto es asesinato premeditado. ¿Todos conmigo? ¿Qué sería el enojo premeditado? No estoy hablando de un enojo que es accidental. No es la cuestión de que te llega un texto y dices, y te enojas. No. Sí, eso es lo que me vino a la mente. Me viene a la mente Nemo. Y me viene a la mente su papá. ¿Quién es el papá de Nemo? ¿Alguien ha visto la película? ¿Cómo se llama el papá? Qué malos padres son ustedes. Tienen vergüenza. Marlin es el papá. ¿Recuerdan? Marlin es el papá de Nemo. Y en esta escena es precisamente, no Nemo, es su papá, porque Nemo casi ni sale en la historia. Bueno, sale poquito, pero quien está en la historia, el punto es el papá que anda en búsqueda de el hijo. Y toda la película, aun cuando se encuentra con alguien como Dory, que lo distrae mucho, pero él usa todos los obstáculos para llevar a cabo su misión. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice, no te enojes, está hablando de un enojo intencional, con propósito, premeditado. ¿Todos conmigo? Es alguien que propone vivir enojado. Es alguien que literalmente justifica su enojo, independientemente si él es la víctima. No sé si estoy hablando claro lo que estoy diciendo aquí. Está diciendo Jesús que no hay justificación sobre la faz de la tierra en estar enojado contra alguien. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque dice él, es más, cualquiera que insulte a su hermano, no solamente lo que siente, pero lo que habla, quedará sujeto a ¿qué cosa? Al mismo juicio como si lo hubieras matado. También dice, y cualquiera que lo maldiga, lo mande al infierno, es aquel que quedará sujeto a ¿qué cosa? ¿A qué va a quedar sujeto? En el concepto de los judíos, el infierno en ese tiempo es la imagen real, no nada más figurada, de un lugar afuera de la ciudad donde está un fuego y donde quemaban la basura, y porque las matanzas en ese tiempo es el pan nuestro de cada día, la gente era asesinada, la gente era colgada en maderos, en cruces todo el tiempo. La imagen es literalmente un basurero afuera de la ciudad donde el fuego nunca se apaga
porque siempre están quemando cosas, incluyendo los cadáveres de los que mueren. Cuando Jesús dice que aquella persona que intencionalmente, como Marlin, el papá de Nemo, vive en este estado de enojo, en este estado de maldecir a alguien, es la persona que va a ser puesta en el lugar donde el fuego nunca cesa, nunca termina. Aparentemente, lo que nos está enseñando Jesús aquí es que el propósito de la vida cristiana no es solamente el aceptar a Cristo, pero el aceptar a Cristo va a ser probado en cómo tratamos al prójimo, cuando en lugar de darle lo que merece, le damos lo que necesita. Y tengo la impresión que todos sin excepción entendemos que cuando nosotros estábamos muertos en pecado y Dios tenía todo el derecho de estar enojados contra nosotros, Él nos dio gracia, Él nos dio misericordia. Y en lugar de darnos a un sacerdote más que viniera a hacer un sacrificio y derramar sangre para que el enojo fuera disipado, Dios lo que hizo es que no nos entregó a un sacerdote más. Dios nos dio, de acuerdo a Hebreos, al sumo sacerdote. Y no solamente fue el sacerdote de los sacerdotes, pero nos dio un miembro de familia. Y Él tenía que darnos a un miembro de familia. Veme tantito, no se distraiga. Nos tuvo que dar porque el enojo de Dios o la ira de Dios es lo que lo hace ser Dios. ¿Qué implica ello? Que como Él es un Dios justo, Él tiene que depositar su ira en alguien. Y en su misericordia, Él como quiera la depositó en alguien. ¿En quién la depositó? No en ti y no en mí. La depositó no en un sacerdote simplemente. La depositó en su mismo Hijo. Y el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué dice la Biblia? Se hizo pecado. Entonces, yo quisiera invitarles esta mañana a que respiremos la libertad de no ser receptores de la ira de Dios. No entiendo por qué sucedió lo que sucedió en San Antonio. No lo entiendo. Y si yo fuera el padre de esa niña que murió, es obvio que aún entenderlo no me regresaría a mi hija otra vez, ¿verdad? Aún si lo entendiera. Pero en medio del dolor del ser humano, Dios se perfecciona en extender gracia. Entonces, la oración esta mañana por esta congregación, por estos padres, por estos hermanos, por estos tíos que están adorando a Dios a esta hora, lo están adorando al Dios, el cual aparentemente estuvo ausente hace una semana, es de que ellos puedan experimentar la gracia de Dios.